Mi ámbito de trabajo, sin embargo, no es el de poner multas. Yo soy el jefe de servicio de mediación, reclamaciones y arbitraje en la Dirección General de Consumo y también el presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y mi ámbito de trabajo está relacionado con lo que es la resolución de conflictos de consumo. No el control del mercado, que lo lleva otro compañero mío allí en la Dirección General, que es el jefe de Servicio de Inspección y Normativa. Mi función aquí es intentar transmitiros, si me permitís que nos tuteemos, que hay determinados mecanismos que no solo son obligatorios, sino que además son muy útiles y que además el cumplirlos, el tener con ellos, es algo tan fácil que resulta absurdo no cumplirlo. Sin embargo, todos los años, no sé si conocéis nuestra web consumoresponde.es, ahí hay una parte, hay varias partes, hay una parte que pone inspección. Y en la parte de inspección hay una gran pestaña que habla de planes de inspección. Y hay otra pestaña que habla de protocolos de inspección. Bueno, pues esto, que lo veremos al final otra vez. Protocolos de inspección, ¿qué son? Son cuestionarios que lleva el inspector y que le va a preguntar a la empresa que visite. Y hay un protocolo de establecimiento de restauración, y hay un protocolo de talleres, y hay un protocolo de inspección de temas de alimentos. Y ahí hay un cuestionario con una pregunta en el que dice: ¿cumple el etiquetado, el indicar la composición de los ingredientes? Por ejemplo. O hay otro que dice: ¿expone el establecimiento los precios de cada producto? Y hay una casilla que dice: sí, no procede. Es decir, esto es como el profesor que le da previamente al alumno el examen y que le dice: os vamos a preguntar esto. Y digo que hombre, que genera un poco de decepción el compartiendo el examen, ¿cómo va a ser? Compartiéndolo con la Confederación de Empresarios de Andalucía, cuáles son las preguntas del examen, cuándo vamos a poner el examen e informando cuál va a ser la respuesta que se tiene que dar. Pues claro, es un poco descorazonador ver que la causa de sanción más importante en Andalucía es no tener un libro de hojas de quejas y reclamaciones, o no tener un cartel anunciador de que hay que tener un libro de quejas y reclamaciones. Claro, uno piensa: ¿y cómo es posible? ¿Qué necesidad hay de poner una multa media de 400 euros por esto? Es que no. Entonces, bueno, yo voy a intentar aquí transmitir unas ideas básicas porque entendemos que es algo muy sencillo de cumplir y además, sobre todo, más allá de la multa. Realmente entendemos que es un cauce de comunicación útil entre la clientela y la empresa. Yo lo que sí voy a pedir un poquito de agua porque se me secará la boca un poco. Aquí, gracias. 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 ¿Qué es una hoja de quejas y reclamaciones y para qué sirve? Existe mucha confusión, tanto desde el punto de vista del consumidor como desde el punto de vista de la empresa, de qué es una hoja de quejas y reclamaciones. ¿Por qué? Porque por un lado el consumidor piensa que por poner la hoja de quejas y reclamaciones se va a solucionar su problema. Y automáticamente el señor que compra unos zapatos impermeables y que resulta que al primer chaparrón se le cala, cree que por poner una hoja de reclamaciones desde la administración le vamos a decir a la zapatería: devuélvale el zapato. Eso no funciona así. Desde el otro punto de vista también existe mucha confusión,
Porque el empresario piensa que porque le pongan una hoja de quejas y reclamaciones equivale inmediatamente a que le van a poner una multa. Y eso tampoco es así. ¿Qué es una hoja de quejas y reclamaciones? Bueno, una hoja de quejas y reclamaciones es esto. Esta es la parte delantera, aunque parezca lo contrario, y esta es la parte trasera, aunque parezca al revés. En realidad, esta es la parte delantera porque ahí ponemos las instrucciones, con la vana esperanza de que la gente, tanto el consumidor como la empresa, se las lean. ¿Por qué? Porque explicamos cómo debe actuar el consumidor cuando ponga la hoja de reclamaciones y cómo debe actuar la empresa cuando le pongan una hoja de quejas y reclamaciones. Y además indicamos qué es y qué no es una hoja de reclamaciones. En definitiva, una hoja de quejas y reclamaciones no deja de ser un documento en el que un documento oficial con un formato predeterminado que la administración, en este caso la administración de la Junta de Andalucía, establece como obligatorio y al mismo tiempo pone a disposición de las empresas y de los consumidores para establecer un canal de comunicación. ¿Y qué formato tiene la hoja de quejas y reclamaciones? Pues la hoja de quejas y reclamaciones, lo tradicional es una hoja de papel. Pero también existe la posibilidad de una hoja de reclamaciones electrónicas. La hoja de papel es obligatoria. La hoja electrónica, de momento, es voluntaria. Posiblemente, de aquí a unos meses, sea obligatoria también. De tal manera que la hoja de reclamaciones será en dos formatos obligatorios: en papel y electrónica. Bueno, y la primera pregunta ¿qué nos hacen? Yo, empresario, ¿cómo consigo una hoja de quejas y reclamaciones? Pues hasta el año 2015 uno tenía que ir a la delegación territorial competente en consumo, pedir ahí una carta de pago, decir cuántas hojas iba a querer, luego tenía que ir al banco y hacía el ingreso en la cuenta de la Junta de Andalucía y luego volvía otra vez a la delegación y se llevaba los libros que quisiera. Claro, eso vimos que no tenía mucho sentido, sobre todo si no vivías en la capital de la provincia respectiva. Entonces, desde el año 2015 eso ya no funciona así. ¿Cómo se consigue una hoja oficial de quejas y reclamaciones? Pues yendo a una papelería, a una empresa de arte gráfica, a comercio electrónico que también la venden. Es decir, hemos liberalizado la edición, distribución y comercialización de libros de hoja de quejas y reclamaciones. Tienen que respetar un formato, el que establece el anexo 1 del decreto 8222 de 17 de mayo, pero respetando esas características técnicas, cualquiera puede hacer sus libros de hoja de quejas y reclamaciones. De hecho, las grandes empresas que tienen muchos establecimientos, lo que hacen es que se ponen en contacto con una imprenta y se los hacen para ellas. Si no, pues en cualquier papelería normalmente las venden. ¿Desde cuándo están en vigor las normas que regulan la hoja de quejas y reclamaciones actuales? Porque hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía existen desde el año 89. La actual viene regulada por el decreto 8222 de 17 de mayo y está en vigor desde el 9 de junio. Ahí establece, pues, cómo tengo que tener la hoja, cómo tengo que responderla, qué plazo tengo, qué tramitación se le da luego, dónde hay que mandar la hoja. Ahí se regula todo y os lo voy a comentar de una forma muy resumida. Pero en definitiva, ¿qué es una hoja de quejas y reclamaciones? Bueno, una hoja de quejas y reclamaciones hemos visto que es un formulario, normalmente en papel, y cumple dos funciones. Es como una moneda que tiene dos caras, o como una persona que tiene dos vidas, una por la noche y otra por el día. En este caso son dos vidas buenas. Primera función de una hoja de quejas y reclamaciones, pues un vehículo de comunicación. Como a veces en todas las relaciones humanas se producen conflictos, las de consumo no son una excepción. Eso no quiere decir que uno lleve la razón y otro no siempre.
Unas veces la llevará el consumidor, otras veces la lleva la empresa, otras veces la llevan los dos, otras veces no lo llevan ninguna. El caso es que hay una disconformidad en la relación que se produce, en la venta de un producto, en la prestación de un servicio. Bueno, pues la hoja de reclamación en esta primera función sirve como un cauce de comunicación. Las empresas tienen la obligación de tener un servicio de atención al cliente. ¿Por qué? Porque lo dice la normativa, y en este caso la normativa estatal, el Decreto Legislativo 1/2007. Ahora bien, desde la Junta de Andalucía pensamos, a ver, las empresas tienen la obligación de tener un servicio de atención al cliente, de responder las reclamaciones. ¿Y si facilitamos esa comunicación cliente y empresa? Porque muchas veces el cliente no tiene claro cómo enfocar su problema. ¿Y si creamos un formulario con un cajetín donde pueda el consumidor poner sus datos, un cajetín la empresa donde poner los suyos, otro espacio donde explique qué le ha pasado y ponemos al final un cajetín con una serie de opciones de qué es lo que quiere? Pues quiero que me devuelvan tanto dinero, quiero una compensación, quiero que una disculpa, pide mucha gente. Bueno, pues pensamos que es buena idea, hay otras comunidades que no lo piensan, pero nosotros sí lo pensamos, como tenemos competencia, pues decidimos crear una hoja de quejas y reclamaciones como vía de fácil comunicación. Y decimos, bueno, y las empresas pues tienen que tener esta vía de comunicación oficial. Entonces esto facilita, primero, que la empresa se entere cuando un cliente está insatisfecho, y eso es importante. Y en segundo lugar, permite una negociación entre cliente y empresa en la que la administración ni entra ni siquiera se entera que se ha producido. Por eso muchas veces, cuando un cliente pone una reclamación, muchas veces no, siempre, la administración no lo sabe. La administración no sabe las reclamaciones que los clientes ponen a la empresa. ¿Por qué? Porque ahí la reclamación está cumpliendo una función. Y es poner en contacto empresa y consumidor. Pero la administración ahí lo único que ha hecho es establecer la obligación de que la empresa tenga el formulario y decir cómo se tiene que responder y decir en el plazo en el que se tiene que responder. Pero no conoce que se ha puesto la reclamación. Por eso muchas veces las empresas nos mandan a nosotros la respuesta y nosotros no tenemos ni idea de lo que está hablando la empresa. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de esas reclamaciones, porque el sistema que nosotros tenemos en Andalucía es así. En otras comunidades no es así. En otras comunidades, cuando un consumidor pone una reclamación a una empresa, la empresa y el consumidor inmediatamente se tienen que dirigir a la administración. Pero nosotros no funcionamos así. Nuestro esquema es: hablen ustedes primero, pónganse de acuerdo si pueden, y si no es posible, entonces ya nos llaman a nosotros y ya haremos nosotros otras cosas, que veremos qué podemos hacer. Pero la hoja de reclamaciones, si en esta primera función no cumple con su cometido, y es facilitar el acuerdo entre las partes, entonces entra en una segunda vida, en una segunda función. ¿Cuál es? La de que ese formulario se convierte en una solicitud de intervención administrativa. Y el formulario se transforma, ya no es un mecanismo de comunicación entre empresario y consumidor y pasa a ser una solicitud administrativa. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando el consumidor considera que no le ha valido el ponerle la reclamación a la empresa. Entonces puede coger y poner esa reclamación, si ha pasado el plazo, si se dan las condiciones, a la administración. ¿Para qué? Para que la administración entonces inicie un procedimiento de mediación. Vamos a ver, al hilo de esto, cuáles son las 10 obligaciones básicas que tiene que tener una empresa. Quiero terminar un poco antes, por eso voy a ir un poquito rápido, para que luego podamos debatir y me podáis preguntar lo que consideréis oportuno. Primera obligación que tiene toda empresa. Bueno, pues tener hojas de quejas y reclamaciones. ¿Cómo? Ya hemos dicho cómo. En papel, de momento son las obligatorias. Yendo a una papelería o en comercio electrónico y te la mandan al establecimiento. ¿Qué precio tienen las hojas de reclamaciones? El precio es libre. Nosotros no decimos qué precio tienen que tener las hojas de quejas y reclamaciones. Pues habrá una imprenta que lo hagan por 20 euros, un juego de 30, y hay otro que a lo mejor te la hace
por 30 un juego de 40, no lo sé. Lo que tiene que cumplir son los requisitos técnicos. ¿Y en formato electrónico? Bueno, esto de momento es voluntario. La empresa que quiera se puede dar de alta en el sistema de hoja de reclamaciones electrónicas. Para eso tienes que tener de momento certificado digital y tienes que tener una persona física que sea el que tenga la representación de la empresa. ¿Qué aporta el formato electrónico? El formato electrónico yo creo que reduce mucho la conflictividad, porque no tienes allí el cliente delante poniéndote la reclamación. Naturalmente, si el cliente quiere ponerte la reclamación en papel, tiene su derecho a ponerla. Pero el hecho de que tenga la otra vía, para el cliente también es más cómodo poner la reclamación desde su ordenador. No obstante, de momento es voluntario. ¿Quién tiene que tener hoja de quejas y reclamaciones? Todas las personas que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores finales. Hombre, si yo solo me dedico a comercializar bienes con otras empresas, no tengo por qué tener hoja de quejas y reclamaciones. Si yo solo me dedico a ejecutar contratos licitados por administraciones públicas, no tengo que tener hoja de quejas y reclamaciones. Ahora, si entre mis clientes como empresarios están los consumidores finales, entonces sí tengo que tener hoja de quejas y reclamaciones. Sin excepción. Venta a distancia, venta fuera de establecimiento mercantil, servicios en itinerancia, dispositivos de autoventa, todo si no tienen hoja de reclamaciones, porque una máquina de refresco no tiene hoja de reclamaciones, ya veremos que lo que tiene que tener es un cartelito indicando cómo poner una reclamación. Segunda obligación, pues ya hemos visto tener hoja de reclamaciones. La segunda obligación, tener el cartel oficial que dice que tengo hojas de quejas y reclamaciones. El cartel se puede imprimir desde Consumo Responde. Existen ahora 3 modelos de carteles. ¿Dónde tengo que poner el cartel? Pues en las zonas de entrada y salida y de atención al cliente. Aquí vemos los 3 modelos de carteles que hay. El de más a la derecha es el cartel general. Este es el que tiene que tener todo el mundo. El que dice, este establecimiento tiene hoja de quejas y reclamación a disposición de la persona consumidora y usuaria que lo solicite. El cartel general. Este es el que tiene todo el mundo. Ahora, si yo además de tener la hoja en papel, las tengo electrónicas porque voluntariamente he querido, hay más de 6.000 empresas que las tienen porque quieren, pues entonces tengo que tener este, en el que informe de que tengo la hoja de quejas y reclamaciones electrónicas. Y las máquinas de refresco, de tabaco, de productos de autoventa, pues entonces tienen que pegar en la máquina este cartelito en el que básicamente lo que se indica es dónde mandar una reclamación, para que el consumidor sepa dónde la tiene que mandar. ¿Qué ocurre si me dedico al comercio electrónico? Pues evidentemente no puedo poner un cartel, pero sí tengo que poner la información esta de dónde mandar una reclamación, la información básica. Tercera obligación, entregar la hoja de reclamación a la persona que me la solicite. Entregarla de manera inmediata, gratuita. Oiga, ¿y si el cliente no ha llegado a consumir nada? También se la tengo que entregar. Oiga, ¿y si el cliente lo que hace es pedirme la hoja de reclamaciones por molestarme, pero luego ni siquiera tiene intención de ponérmela? De hecho, va a utilizar esa hoja para ponérsela a la tienda de enfrente que no se la ha querido dar. También se la tengo que dar. Porque el hecho de que me pidan una hoja de reclamaciones no significa que yo haya hecho algo en principio mal ni sancionable. Mi obligación es darle la hoja. No le puedo decir, no, eso se tiene usted que dirigir al centro de atención al cliente que está en Sevilla Capital, porque allí... Eso no se puede hacer. Si yo atiendo al cliente en Lebrija, tengo que darle la hoja de reclamación en Lebrija. Oiga, ¿y puede pedirme una hoja de reclamación y llevársela sin rellenar? Puede. No tiene por qué rellenarla en el establecimiento. Es más, de hecho, es lo preferible, para que vas a tener a una persona allí rellenándote la hoja de reclamación. Lo más cómodo es que se la lleve. ¿Y un repartidor tiene que tener hoja de quejas y reclamaciones? ¿O un
técnico de un servicio de asistencia técnica, un fontanero, un instalador, ¿tiene que tener hojas de quejas y reclamaciones? Sí, las tiene que llevar encima. Hombre, no es que las tenga que llevar a la vez que te está arreglando el grifo, pero sí las debe de tener en la furgoneta, es decir, ahora mismo se las subo. Cuarta obligación, recibir la reclamación que me pongan. Puede darse el caso de que ya la traiga rellena el cliente de su casa y que ni siquiera me la haya pedido. ¿Por qué? Porque la ha descargado de Consumo Responde. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa cuando a alguien le llegue con los tres? Una hoja de reclamación está formada por tres ejemplares. Uno que pone ejemplar para la administración, ejemplar para la empresa, ejemplar para el reclamante. Bueno, pues lo que tiene que hacer la empresa es acusar recibo de que le han puesto la reclamación. ¿Cómo? Firmando, con un sello, con un estampado mecánico. En realidad da igual, la norma no dice que tenga que ser de una forma determinada, pero sí tiene que acusar recibo y quedarse con el que pone ejemplar para la empresa y devolverle al consumidor los otros dos, el ejemplar para la administración y el ejemplar para la parte reclamante. Puede ocurrir que yo me dedique al comercio electrónico y que la única forma de relacionarme con el cliente sea electrónicamente. Pudiera ocurrir que el cliente me pide una hoja de reclamación electrónicamente. Es raro, no tiene mucho sentido porque para eso me la envía directamente, pero pudiera ocurrir. Bueno, pues entonces lo que tengo la obligación es de mandársela al cliente en 5 días para que la rellene y me la vuelva a rellenar y se la tenga que devolver otra vez ya el ejemplar sellado. El acuse de recibo no es que esté aceptando los hechos, es simplemente que estoy cumpliendo con mi obligación de recoger la reclamación. Quinta obligación. ¿Cuál es la quinta obligación? Responder la reclamación. Acusar recibo no es responder la reclamación. ¿Por qué? Porque la norma deja claro cómo tiene que ser la respuesta de la reclamación. La respuesta lo primero tiene que ser en plazo. Es decir, tiene que ser en el plazo de 10 días hábiles desde que me llega la reclamación. Ese es el plazo que tengo. No quiere decir que le tenga que dar una solución al cliente, porque puede que el cliente ni siquiera tenga la razón desde mi punto de vista. Lo que sí tengo que responderle. Y no quiere decir que yo tenga que estudiar en 10 días todo el asunto. Hombre, lo que sí tengo es que esbozar un poco mi punto de vista y darle una respuesta al cliente. ¿Y qué es lo que dice la norma que tiene que contener la respuesta? 4 cosas. Una propuesta de solución, si la hay, o una explicación de por qué, desde mi punto de vista, el cliente no lleva la razón. Segundo, me tengo que pronunciar si estaría dispuesto a aceptar una mediación o un arbitraje. Tercero, si estuviera adherido a alguna junta arbitral, por ejemplo, tendría que expresarlo en la hoja de respuesta. Y tercero, indicarle al cliente dónde debe de dirigir su reclamación si es que no le convence mi respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos un modelo de respuesta empresarial en Consumo Responde en un documento editable, con los campos para sustituir por la empresa por lo que considere oportuno. Nosotros aquí tenemos un enlace que conduce al modelo de texto editable que luego se puede imprimir y que sirve de respuesta, con lo cual es bastante útil. Quinta obligación, conservar la documentación. Esto es una obligación pues natural. Tenemos que conservar las reclamaciones que nos hayan puesto y la respuesta que le hemos dado. ¿Y cuánto? 4 años. Naturalmente respetando la protección de datos personales, no lo podemos tener en cualquier sitio. Séptima obligación, pues si llegado el caso la administración nos hace un requerimiento, atender el requerimiento en el plazo de 10 días. Pudiera ser que el consumidor en su momento se dirija a la administración y la administración lo primero que nos va a pedir es ¿respondieron ustedes la hoja de reclamaciones que le pusieron? Entonces, hombre, tenemos que responder en el plazo de 10 días. O puede que la administración nos diga ¿nos puede aportar copia del contrato que fundamenta la pretensión del cliente? Pues debemos de aportar una copia del contrato. La octava obligación ya la hemos mencionado, es decir, si la empresa está adherida a algún sistema de resolución de litigio, normalmente una junta arbitral debe de informar sobre ello. Si la empresa está adherida al sistema de hoja electrónica, debe informar sobre ello. 8.
debe de informar dónde dirigir la reclamación. ¿Y esto cómo lo sabe la empresa? Bueno, en realidad lo único que tiene que decir, y eso viene en el modelo de respuesta, es que podrá dirigir su reclamación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de su domicilio o a la Delegación Territorial de Salud y Consumo correspondiente a su domicilio. Como esto está en el modelo de respuesta, en realidad ni siquiera hay que escribirlo. Y décima obligación que se ha caído, ya no existe. A ver, aquí existe un conflicto. ¿Por qué? Porque antes existía una plataforma de resolución de litigios en línea a nivel de la Unión Europea y existe todavía la obligación del empresario que se dedica al comercio electrónico de informar de la existencia de la plataforma. Lo que ocurre es que desde el 20 de julio pasado, es decir, hace muy poquito tiempo, esa plataforma se ha finalizado, se ha cancelado por falta de uso y por mal funcionamiento. Entonces la Comisión Europea ha decidido acabar con ella. En teoría, la norma que dice, que es el Real Decreto Legislativo 1/2007, que hay que seguir informando, existe. Lo que pasa es que es absurdo porque no se estaría informando de algo que no existe. Así que nosotros, desde luego, no vamos a poner ninguna multa porque no se informe, porque si se informa se estaría informando incorrectamente. No obstante, esta norma, claro, es una norma estatal. En breve funcionará otra plataforma, pero de momento no funciona. Bueno, muy rápidamente. ¿Qué pasa cuando ponen una hoja de reclamación? Bueno, lo primero, el cliente llega a la tienda, pide la hoja de reclamación, se le entrega, la cumplimenta, deja una copia, la empresa tiene que responder en el plazo de 10 días y puede pasar dos cosas. Si el cliente está satisfecho con la respuesta, pues no hace nada. ¿Y qué ocurre si el cliente no está satisfecho? ¿O qué ocurre si la empresa no responde en plazo? Pues entonces hemos dicho que el consumidor tiene la opción de poner en conocimiento esa reclamación de la administración. Y es ahí cuando la administración tiene conocimiento de que se ha producido la reclamación. ¿Y qué hace la administración? Bueno, pues la administración primero examina si es competente, normalmente será competente la del domicilio del reclamante, e iniciará un procedimiento de mediación, es decir, se pone en contacto con la empresa, se pone en contacto con el consumidor, intentará solucionar el problema. ¿Y qué ocurre que si no se soluciona el problema? Pues nada, pues hay que archivar. Es decir, como veis, la reclamación no se impone nada a nadie. Claro, si de la documentación que se analiza se desprende que se ha cometido una infracción, entonces se pasa a la inspección de consumo y ahí puede que se incoe procedimiento sancionador, por supuesto. Pero en principio el procedimiento mediador lo que intenta es solucionar el conflicto que se ha producido. Naturalmente hay una serie de causas por las cuales directamente inadmitimos la reclamación. Si no se ha esperado los 10 días a que el empresario responda, si es una cuestión totalmente infundada, si son reclamaciones de más de un año, todo eso son causas que hacen que la administración directamente inadmita la reclamación. ¿Y cómo terminará? Pues normalmente o con acuerdo entre las partes o sin acuerdo entre las partes, pero al final se va a dictar una resolución de archivo. Por eso lo fácil aquí es contestar la reclamación, porque eso no compromete a nada. Y el sistema de hoja electrónica pues funciona muy parecido. De momento es voluntario, pero lo vamos a poner a partir de un mes, obligatorio. Es verdad que vamos a establecer un periodo muy amplio para que la gente se vaya dando de alta. Las empresas de más de 250 trabajadores lo tendrían que hacer en 6 meses. El resto en el plazo de un año. Va a tener todo el 2026 para darse de alta. Ahora funciona así, este es el portal, hay que entrar con certificado electrónico. En un futuro muy breve será en el móvil, no necesariamente con certificado electrónico. Va a haber un código QR en el que el cartel de hoja de reclamaciones lo contendrá y cada consumidor podrá poner una reclamación con su móvil escaneando el código QR. Cambiaremos el cartel en el que diga que la obligación es de tener la hoja de reclamación
electrónica y en papel será este, con el código QR correspondiente a cada empresa, y se tendrá un formato tanto móvil como vía web. Esto entendemos que va a agilizar mucho la resolución y la negociación entre las partes. Muy brevemente, que no quiero comerme tiempo. El arbitraje de consumo, esto es otra cosa. Reclamación es una cosa y arbitraje es otra. Reclamación ya hemos visto que es para que las partes hablen y llegado el momento para que la administración intente mediar. El arbitraje es otro tema. El arbitraje es voluntario. Tiene que pedirlo el consumidor y tiene que aceptarlo la empresa. Si uno de los dos no lo pide o la empresa no lo acepta, no se puede obligar a que se sometan al arbitraje. El arbitraje no deja de ser la administración de justicia, en este caso por un órgano arbitral, que suelen ser expertos en la materia. El presidente o presidenta suele ser un funcionario. Hay un árbitro propuesto por una confederación de empresarios y hay un árbitro propuesto por una asociación de consumidores. Analizan el caso y dictan un laudo que es el equivalente a una sentencia judicial. Equivalente de que es obligatorio y que puede un juez ejecutar ese laudo. Es gratuito, es rápido, es sencillo. Las empresas, como distintivo de calidad, suelen adherirse voluntariamente. Las grandes empresas están adheridas al arbitraje: Endesa, Iberdrola, Naturgy, Movistar, Vodafone, Orange, Bellasa. Las grandes empresas están adheridas. ¿Por qué? Porque es un distintivo de calidad, es una ventaja competitiva y porque se ahorran mucho dinero. Porque no tienen que, porque si estás adherido te ahorra un montón de pleitos en los tribunales. Hay juntas arbitrales municipales, provinciales, autonómicas y la Junta Arbitral Nacional. Y para finalizar y dar paso a algunas preguntas. Para cualquier duda que tengáis, además de la que yo os pueda responder aquí ahora, y disculpad que haya ido rápido, pero para intentar ganar un poco de tiempo y terminar la hora. Tenemos Consumo Responde. Consumo Responde no solo atiende a consumidores, atiende también a empresas. ¿Cómo? Pues la web, un teléfono gratuito en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 8 a 3 de la tarde y un correo electrónico donde resolvemos consultas, también a las empresas. Y en Consumo Responde hay mucha información específica para empresas. Y vuelvo a insistir en lo que dije al principio. Una información muy importante son los protocolos de las campañas de inspección, ordenado por materias y por tipos de establecimiento, en el que se dice cuándo se va a preguntar, qué es lo que se va a preguntar. Y luego están también las memorias de las campañas de inspección de años anteriores, en las que se dice un poco cómo ha ido. Claro, por eso en la campaña de establecimiento general sigue habiendo más de un 10% de incumplimiento. Y eso no tiene sentido, porque eso es simplemente que llega el inspector, le dice: ¿tiene usted hoja de quejas y reclamaciones? Y le dice que no. Eso, claro, eso es ganas de regalar 400 euros a la administración, cuando un libro de hoja de quejas y reclamaciones, como mucho, un ejemplar te puede costar 20-25 euros. Un juego de varios ejemplares. Entonces, bueno, os recomiendo que consultéis Consumo Responde y que utilicéis el servicio de atención de Consumo Responde. Yo, por mi parte, he terminado. Ahora, pues, estoy a vuestra disposición si me queréis hacer alguna pregunta. Creo que he terminado en horas. Gracias.